Hola, buenos días todos y todas. Empezamos la actividad del día de hoy, como siempre, revisando las actividades de evaluación que deben ser enviadas a la coordinación académica en la fecha propuesta. Iniciamos repasando el verbo modal should. Como ustedes pueden observar, en la parte inicial de la actividad hay un cuadro que nos recuerda la construcción o la estructura tanto para oraciones afirmativas como para oraciones negativas e interrogativas, así como las respuestas cortas. Con base en esta información nos podemos guiar para completar las oraciones propuestas. En esta otra actividad, entonces, continuamos repasando los verbos modales y en la primera parte pues se trata de escoger el verbo modal que se ajuste a la situación. En la segunda parte se completan las oraciones con oraciones afirmativas o con oraciones negativas. Y en la tercera parte tenemos también completar las oraciones con el verbo modal correcto. Se puede usar must, mustn't, don't, have to, etc. Y en la última, entonces se escoge el verbo modal correcto que está en itálica, dependiendo de lo que se necesite. Bien. Continuamos. Acá nos vamos a dedicar a repasar ought to y inicialmente se da unos tips para recordar bajo qué circunstancias es apropiado utilizar el ought to, y con base en esta información pues lo único que se está haciendo es completar las oraciones propuestas teniendo en cuenta la información planteada. En esta segunda actividad de evaluación vamos a repasar lo que tiene que ver con el had better. En la parte inicial, entonces le dicen a uno, o le recuerdan, porque lo vimos en la clase anterior, cuáles son las características o el uso del had better, y colocan los ejemplos. Y de acuerdo con eso, entonces se hacen los ejercicios que se plantean ahí. En esta actividad de evaluación vamos a repasar entonces lo que hace referencia al verbo modal would y a su negación wouldn't. Entonces, pues de acuerdo a los planteamientos de cada oración, se entiende si se debe usar would o wouldn't. Y en la segunda parte, a partir de las palabras escritas, se debe organizar pues una oración con sentido. Aquí repasamos una mezcla entre must, mustn't, should y shouldn't, y con base en esa información y los cuadritos que están ahí que nos dan unos tips de uso de cada uno de estos verbos, vamos a completar la actividad propuesta. Bien, continuando con las actividades de evaluación, en esta oportunidad todo lo que vamos a hacer es repasar lo que hace referencia a lo que vimos en la clase anterior respecto al futuro perfecto. Entonces, como ustedes se dan cuenta, en la primera parte de la actividad se presenta una tabla que nos recuerda cómo es la estructura gramatical del futuro perfecto. Entonces tenemos el sujeto, la palabra will, que significa el futuro, have, que es el verbo tener,
el participio pasado del verbo principal y el resto de la oración. En este caso tenemos I will have eaten dinner. Entonces dirá yo habré comido la comida. En la forma negativa, entonces tenemos que es el will not, que queda won't, luego el have, verbo tener en infinitivo, el participio pasado del verbo y el resto de la oración. Para la pregunta, entonces recordemos que primero va el will, luego los sujetos, luego el verbo tener en infinitivo, luego el participio pasado y el resto de la oración. Y las respuestas cortas, yes, I will o no, I won't, es lo que habría que utilizar. Entonces, con base en esta información, de la que ya estamos haciendo un repaso, contestamos o complementamos las 15 preguntas propuestas. Acá, en la parte final de las actividades de evaluación, entonces tenemos el repaso otra vez del tiempo futuro perfecto, y lo que hay que hacer es obviamente completar cada una de estas oraciones planteadas utilizando el tiempo futuro perfecto. Bien, lo que vamos a trabajar en esta sesión es dándole como un cierre a todo lo que hemos revisado sobre verbos modales. En esta sesión lo que vamos a trabajar es volver a enfocarlos desde el punto de vista de para qué se usan. Entonces, por ejemplo, vamos a iniciar con los verbos modales de la siguiente manera. Verbos modales de habilidad. Entonces, de acuerdo con esto, los verbos modales que se utilizan para expresar habilidad son can, be able to. Entonces dices, se usa para una habilidad general o específica. El presente puede ser can o cannot, can't. Y be able to, entonces es usando el verbo to be, entonces sería am, is o are. En el caso de que sea presente, o am, is or are not, en el caso de que sea negativo, y el resto de la expresión able to. En ese caso sería soy capaz de, es capaz de, o no soy capaz de tal cosa. O sea, be able es ser capaz de algo. Y can, pues como ustedes ya lo saben, puede hacer tal cosa. Ejemplos: Richard can play the flute. Entonces, Ricardo puede tocar la flauta. Y Kate is able to play the piano. Kate es capaz de tocar el piano. Otro verbo modal de habilidad es el could, que es como el pasado del verbo can. Sin embargo, pues acá muchas veces se trabaja como un verbo específico, y tenemos uso, puede ser para una habilidad general o específica, y la negación también para una habilidad general o específica. Y tenemos que el pasado sería lo mismo could o couldn't, y los ejemplos: I could swim when I was 6. Yo podía nadar cuando yo tenía 6 años. O when she was young, she couldn't
speak English. Cuando ella era joven, ella no podía hablar inglés. También está otra vez el be able to, y lo mismo, ya pasándolo a pasado. Entonces tenemos el was o el were, o el wasn't o el weren't able to. Entonces, being an expert, he was able to pick a hole in our work. Siendo un experto, él fue capaz de hacer un hueco en nuestro trabajo. Manage to es una habilidad específica. El presidente se escribe como managed en pasado y dice police finally managed to catch the culprit. Bien, y tenemos que en futuro se puede usar como can y can't lo mismo, y be able sería will, able to. Entonces, he will be able to visit the museum next week. Entonces, en este caso, en el caso de be able to, ya no se va a conjugar con am, is o are, sino que solamente se coloca lo will con el verbo be en forma infinitiva y se coloca el resto de la oración, como tenemos en el ejemplo. We will be able to visit the museum next week. Los verbos modales de deducción. Entonces tenemos que se usan como verbos modales de deducción must, can't, might, may, might not, may not. Entonces, para deducir algo hay que tener un grado de certeza. Entonces, cuando uno usa el must, es que está muy seguro de que va a ocurrir algo o de que se debe hacer algo. Cuando usa can't, está también muy seguro de que lo que está diciendo no va a ser cierto o no va a ocurrir. El might o el might, entre el 30 y el 50% de que de pronto ocurra, y el might not o may not, también un 30 al 50% de que no ocurra. Entonces, en los ejemplos que tenemos, she must be in the garden, ella debe estar en el jardín, es una obligación. Can't, she can't be his doctor, ella no puede ser su hija. He might take the next train, él puede tomar el siguiente tren. O ella, she might not be home yet, ella puede no estar en la casa todavía. Entonces, cuando hablamos de deducción es qué tipo de verbo utilizo de acuerdo a qué certeza tengo de que algo ocurra o no. Si ustedes lo recuerdan en su momento, vimos entre must, might, and may, cuál era el grado de certeza para cada uno y cuándo deberíamos usar uno u otro. Acá tenemos algunos verbos de probabilidad. Entonces tenemos otra vez must, el 100%, might va disminuyendo en certeza, el may todavía menos y el could es el que menos posibilidad de certeza tiene. Entonces tenemos que acá tenemos la forma positiva y tenemos la forma negativa. Entonces el must. I smell bread baking. There must be a bakery nearby. Entonces estoy oliendo a pan caliente o pan que se está horneando. Es posible o estoy seguro de que debe haber una panadería cercana o por los alrededores. Con might, I might go to the party if I finish my homework. Yo podría ir a la fiesta si termino mi trabajo. Es una posibilidad. Con may, I may go to the beach tomorrow.
It's supposed to be a nice day and I don't have any plans. Entonces, es posible que yo vaya a la playa mañana. Sí, se supone que hace un buen día y si no tengo ningún otro plan. O sea que la posibilidad sigue siendo muy poquita. Con could. This could be my last meeting with this office. I'm switching jobs soon. Entonces, esta podría ser mi última reunión en esta oficina porque estoy cambiando de trabajo prontamente. Los otros ejemplos son relacionados con la forma negativa de estos verbos. Entonces tenemos this can't be Tim's house. Esta no puede ser la casa de Tim. His house is brown and this house is blue. Su casa es café y esta casa es azul. Must not. She must not be at work today. She hasn't returned my emails or calls. And she always responds if she is in. Entonces, ella no debe estar en el trabajo hoy, porque ella no ha devuelto mis correos ni mis llamadas y ella siempre lo hace si está en el trabajo. Might not. It might not be a good day for a picnic. It's cloudy and a bit chilly. Entonces, dice, no, puede que no sea un buen día para un picnic porque está nublado y está lloviznando un poco. May not. Mark may not join us for dinner tonight. He has a lot of homework due tomorrow. Entonces dice, es posible que Mark no se una con nosotros a la comida de esta noche. Él tiene una cantidad de trabajo que debe entregar esta mañana. ¿Ok? Bien, sigamos. Verbos modales de obligación. Nuevamente nos encontramos con must. Tenemos el should y el ought to. El menos común es el ought to y realmente casi nunca se usa. Sin embargo, pues es conveniente conocer que existe. Los que más se usan son el must y el should. Entonces, para una obligación 100% es el must, para una obligación parcial el should. Entonces, los ejemplos. You must tell the police the truth. You must arrive before 9:45 a.m. You must have an 80% or higher on the test to pass this class. Partial. You should tell your friend the truth. You should arrive before 9:15 a.m. ¿Listo? Veamos. Verbos modales de necesidad o para expresar necesidad. Entonces, otra vez. Entonces, tenemos acá need is used in negative and interrogative sentences. Also, we can use don't have to or doesn't have to or didn't have to, must for the same purpose. If the affirmative, we use need to express necessity. Entonces, ¿qué se usa para expresar necesidad? Se puede usar el need en la forma negativa y interrogativa sin el to, en forma afirmativa con to, need to. Y también se puede usar para expresar necesidad el don't have, o el doesn't have, o el didn't have, o el must. Todos estos se pueden utilizar. Entonces, he mustn't be late for the meeting. Él no debe llegar tarde para la reunión. He must be careful not to upset her. They must leave immediately. You don't have to give me money, but I can if you want. You need to do the exercises. They are obligatory. You had to try hard for the match.
I must study next week. Fíjense que todos sirven para expresar necesidad. ¿Listo? Teniendo en cuenta, pues obviamente las especificaciones que nos dan en la parte de arriba. Verbos modales para permiso o para solicitar un permiso. Entonces, ¿cómo son las opciones? Preguntando si puede hacer algo. La persona que concede el permiso sí lo puede hacer. Y cuando alguien más tiene permiso. Entonces veamos. Asking for permission con may. May I borrow this? May I sit here? ¿Me puedo sentar ahí, aquí? Con could. Could I have a day off? ¿Puedo tener un día de descanso? Could I sit here? ¿Podría sentarme aquí? Con can. Can I use your pen? ¿Puedo yo usar su esfero? Can I sit here? ¿Puedo yo sentarme aquí? La persona que da el permiso. You may take the day off. You may take the day off. Or you may hand in the report tomorrow. Con can, you can borrow my shirt. You can sit here. Ok. Fíjense que para dar el permiso no utilizan el could. Y saying someone has permission, entonces con may. Children may fly for free. Our employees may use our company car. Y con can, students can use the computers at any time. Teachers can use our resources for free. Entonces acá nos dan una idea de cómo, o nos recuerdan cómo usar ese tipo de verbos. Y verbos para dar un consejo. Entonces tenemos el should otra vez, el ought to otra vez y el had better. Entonces con should. Recuerden que el ought to es el menos utilizado, entonces tendríamos que usar de pronto el should o el had better. Sin embargo, pues vamos a mirarlos todos. Should. Use it in the present, positive and negative. You should take a break and get some rest. Usted debería tener un descanso o un break, o sea, cortar. Usted debe tener un descanso y descansar. He shouldn't smoke so much. Él no debería fumar tanto. Dice que should also use it in the past. También se puede usar en el pasado para forma positiva y negativa. You should have children called me. Usted debería haberme llamado. Yo estaba preocupada. She shouldn't have dropped out of school. Bien. Con ought to, sometimes implies moral obligation, usually not used in the negative. You ought to call your mother more often. Y con had better, often implies some sort of consequences if action is not followed. Entonces, implica una serie de consecuencias si usted no hace. Entonces, usted debería mejor pagar sus impuestos a tiempo. Usted debería mejor obedecer las reglas y usted debería no hacer copia en el examen. Debería mejor no hacer copia en el examen. Entonces, finalmente, esta tabla, ¿qué es lo que nos va a indicar? Entonces, aquí tenemos una lista con los verbos que hemos visto, o la mayoría de los verbos que hemos visto, y nos muestran que cada uno de estos verbos puede ser utilizados para expresar diferentes cosas. Por ejemplo, can. Puedo usarlo para habilidad, para posibilidad, para preguntar o para solicitar un permiso, para una solicitud, etc. Los ejemplos: they can't control their own budgets, we can't fix it,
Can I smoke here? Can you help me? El could, lo mismo para preguntar por un permiso, para una solicitud, por una sugerencia, para una posibilidad futura, para una habilidad en el pasado. Entonces, could I borrow your dictionary? Por request, could you say it again more slowly? Una sugerencia, we could try to fix it ourselves. Future possibility, I think we could have another Gulf War. Ability in the past, he gave up his old job so he could work for us. May, lo mismo, para preguntar o solicitar un permiso para una posibilidad futura. Entonces, para preguntar por un permiso, may I have another cup of coffee? ¿Puedo tener otra taza de café? Posibilidad futura, China may become a major economic power. China puede llegar a ser la mayor potencia económica. Might, también para posibilidad presente o para posibilidad futura. Entonces, para posibilidad presente, with a better phone tomorrow, they might be eating their dinner now. Entonces, nosotros mejor llamamos mañana, ellos pueden estar comiendo ahora. Para posibilidad futura, they might give us a 10% discount. Ellos podrían darnos el 10% de descuento. Con must, necesidad, obligación o prohibición, o sea, eso es 100% riguroso. We must say goodbye now. They mustn't disrupt the work more than necessary. Ought to, saying what's right or correct. Entonces, como dijimos que se ha utilizado para una obligación como moral, entonces dice que es para decir si algo es correcto o no. We ought to employ a professional writer. Y con should, saying what's right or correct, o para recommending action or uncertain prediction. Entonces, para saying what's right or correct, we should sort out this problem at once. Recommending action, I think we should check everything again. Uncertain prediction, profits should increase next year. Bien, en cuanto a los tiempos, vamos a revisar en esta oportunidad el Present Perfect Continuous. Ya es el siguiente tiempo con relación a los tiempos perfectos. Este tiempo is used to show that an action starts in the past and has continued up to the present moment. Entonces, este tiempo se utiliza para indicar que una acción ha empezado en el pasado y que continúa en el momento presente. La estructura es la siguiente. Entonces, ¿qué tenemos? Primero que todo va el sujeto, I, you, they o we. En las oraciones afirmativas tenemos el have común y corriente. Si es una para primera y plurales, el verbo have va en su forma normal, have. Si es una negación, tenemos que introducir la palabra not. Luego viene, ahora, si es para terceras personas, el verbo to have se conjuga y tenemos el has, she has, su has, it has. Si hay una negación, se le introduce la partícula not, como ya lo habíamos visto. Luego viene el participio pasado del verbo to be, que es la palabra been, y luego la forma ing del verbo, y luego el resto de la oración. Entonces tenemos
I have been playing tennis. Yo he estado jugando tenis. You've been learning English. Usted ha estado aprendiendo inglés. They haven't been working here. Ellos no han estado trabajando aquí. He has been studying in Rome. Él ha estado estudiando en Roma, etc. Entonces, como podemos ver, la estructura es bastante sencilla. Solamente tenemos que tener en cuenta los conceptos básicos en cuanto a cuando la estructura es una oración afirmativa. Acá vamos a mirar entonces en forma más detallada cómo sería esa estructura en cuanto a la oración afirmativa, la oración negativa y la pregunta. Entonces, como vimos en la diapositiva anterior, para la oración positiva tenemos el sujeto, el verbo tener conjugado para primera y plural como have y para terceras personas como has, el participio pasado del verbo to be que es been, la forma ing del verbo, en este caso he has been starting o we have been starting. Ahora, si vamos a construir la oración negativa, lo que tenemos que hacer entonces es introducir la partícula not. Lo mismo, I have not been starting o she has not been starting. Y para la pregunta, entonces tenemos primero que va el verbo have, luego el sujeto, luego el participio pasado y luego el resto de la oración. Acá, entonces, vamos a revisar nuevamente los usos. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. Duration from the past until now. He has been teaching for 10 years. They have been living in Cairo for 20 years. Other use. Actions happening recently. She has been exercising a lot recently. I haven't been studying English lately. Otro uso. Actions that recently stopped. I've been working all day. I'm tired, so I'm going to take a nap. It has been raining. The sidewalk is wet. Otro uso. Temporary actions. They've been visiting their grandmother for the past week. I've been feeding off my bowels for the past 2 days. Y por último, vamos a revisar unos ejemplos. Entonces, oraciones afirmativas. I've been working. You've been working. He, she o it's been working. Fíjense que acá la abreviación queda como con apóstrofe S y no se debe confundir con el verbo to be en tercera persona. Y sabemos que no es el verbo to be en tercera persona porque luego de esta S va el verbo being, lo que nos indica que estamos hablando de un presente perfecto. Bien. We've been working. You've been working. They've been working. Oración negativa. I haven't been working. He, she, or it hasn't been working. You haven't been working. Ahora, si es en pregunta, lo que dijimos, primero va el verbo tener, have, luego el sujeto I, luego been y luego working. Luego tenemos has, he or she, it, been working, etc. Bien,
Hasta acá el tema que nos interesa por el día de hoy. Por favor, revisen con atención. Recuerden enviar las actividades pendientes a la coordinación académica. Les deseo que tengan un excelente día y una semana muy interesante. Que estén muy bien.